Les doy la bienvenida a la clase, al curso de huerta agroecológica. El tema de hoy es calendario de siembra. Eh, Como siempre, mi agradecimiento a la Universidad Tecnológica por esta oportunidad y agradecerles a ustedes que están presentes de distintos países, de distintos lugares de la República Argentina, y que están presentes en el curso. Así que, bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña revisión. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que estuvimos viendo hasta ahora, porque ya nos quedan poquitas clases. Creo que después de esta nos quedan 2 más, lunes y miércoles que viene. Y bueno, de alguna manera ya deberían manejar una serie de datos que a mí me gustaría de alguna manera repasar. O sea, lo primero que vimos fue dónde ubicábamos la huerta. Esa fue la primera clase y creo que si hay un punto que no nos tenemos que olvidar es la cantidad de horas de luz del lugar que nosotros elegimos. Después vimos cómo sembrar, o sea, de qué manera sembrar en los plugs y hacer nuestros plantines, aquellos de siembra directa, aquellos de siembra en almácigo, cómo se hace el trasplante. Todo esto lo fuimos viendo en la parte práctica en los distintos envíos. Después aprendimos el concepto de familia, o sea, a qué familia pertenece cada una de las especies que usamos y de qué manera esas familias se pueden asociar en forma benéfica. También aprendimos a rotarlas, o sea, cómo hacer para no volver a poner en un mismo lugar la familia, plantas de la misma familia. Y por último, en la última clase vimos también insectos benéficos. O sea, cuáles son los insectos que nos ayudan en la huerta para combatir las plagas y los insectos perjudiciales. Bueno, todo esto es lo que vimos más o menos hasta ahora, tema más, tema menos, pero está. Y hoy vamos a ver un concepto que es el concepto de calendario de siembra. ¿Qué quiere decir calendario de siembra? Es que no todas las semillas se pueden sembrar en cualquier época del año. O sea, hay semillas que funcionan respondiendo a determinados estímulos y otras a otras. Si bien en la naturaleza vemos que todo crece, o sea, permanentemente, está todo el año, en verano, primavera, en cualquier estación del año, las plantas crecen. Lo cierto es que el hombre seleccionó para hacer huerta un grupo de plantas que funcionan a determinados estímulos. Y esos estímulos son la temperatura y la duración del día. O sea, hay plantas que funcionan con un estímulo de calor. Vamos a hablar las de otoño e invierno, un estímulo de calor. Después de ese calor, para arrancar, van a tener un periodo de frío, o sea, van a pasar el invierno, y después, cuando los días se están alargando, vuelven a florecer y empiezan a fructificar. Esas son, por ejemplo, las plantas que nosotros en esta latitud llamamos plantas de otoño-invierno. Después hay plantas que funcionan al estímulo de la temperatura, o sea, necesitan de calor para crecer, necesitan de calor para desarrollarse,
y son las plantas de primavera-verano. Y después vamos a encontrar otro grupo de semillas que tiene que ver, que se pueden plantar todo el año, pero haciendo alguna salvedad. O sea, yo puedo plantar lechuga todo el año, pero voy a elegir una variedad para el invierno, o primavera, otoño-invierno, y otra para primavera-verano. O sea, no es lo mismo, no sirven las mismas semillas para todo el tiempo. Entonces, esos dos conceptos, temperatura y duración del día, temperatura, días largos, días cortos, todo eso es lo que juega en nuestro calendario de siembra. O sea, si nosotros queremos sembrar algo hoy, no es lo mismo que vamos a poder sembrar el mes que viene. Necesitamos un tiempo para cada semilla, una época para cada semilla. Vamos a ponerlo esto en imágenes. Víctor, ¿me Sí. escuchás? ¿Podemos probar tu audio Sí. sin auriculares? Sí, te escucho. El micrófono de tu compu y no de los auriculares. Ahí. A ver, ahora. El tema es que... espera, ¿me escuchas bien? Sí. Hola. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, no, porque había varias personas que están diciendo que no se escucha bien, entonces... Internet está un poquito lento. Yo veo que las imágenes salen como ralentizadas, pero Ok. bueno. Ahora, con la pantalla fija, por ahí la situación se mejora. Bueno, vamos a ver a las especies de otoño-invierno. Vamos a arrancar por esta. Dijimos, estas son las que necesitan un poquito de temperatura para germinar, un periodo frío, o sea, se bancan el tiempo frío. ¿Se puede silenciar ahí? Ahí está. Ahí está. Y vamos a nombrarlas, vamos a ver cuáles son esas plantas de otoño-invierno. Repollo, por ejemplo, repollito de Bruselas, coliflor, habas dentro de las leguminosas, arvejas, que no están puestas acá, el ajo, la chicoria, bueno, son algunas de las especies de otoño-invierno. Las crucíferas es una familia fundamentalmente de otoño-invierno, o sea, el repollo, el brócoli, el coliflor, el berro, la rúcula, el kale, el acusai y el pak choi. Todas estas son crucíferas, arrancan muy bien en esta época, estamos en el límite, o sea, con esta temperatura nosotros las podemos germinar, arrancan, después viene el frío, cuando nosotros las pasamos a tierra, soporta bien el frío, o sea, no le afecta las heladas como a las otras especies, y después empiezan a crecer y podemos consumir sus hojas. Así es como se ve un calendario de siembra otoño-invierno. Fíjense, este es un calendario de siembra del INTA. Tenés acá el nombre de la especie, el ajo, que pertenece a la familia de las liliáceas, la forma de siembra, o sea que se siembra directo, o sea, de alguna manera te va contando todo lo que vos necesitas saber, ¿no? ¿Qué distancia, por ejemplo, entre ajo y ajo, y qué distancia entre hilera y hilera? 15 por 20. Y después los días que vas a tardar
a la cosecha, entre 150 y 180 días. ¿Mm? De la misma manera, bueno, las arvejas se plantan en esta época, pertenecen a las leguminosas, se plantan separadas alrededor de 40 a 45 centímetros una de otra, o se pueden plantar más cerca y después se entresaca. El brócoli se hacen almácigos y después se trasplantan y así sucesivamente. Acá están las principales plantas que nosotros sembramos y la forma en que lo sembramos en otoño e invierno. Las especies de primavera-verano. Bueno, especies que necesitan temperaturas altas. Soportan las temperaturas altas y se pueden empezar a sembrar en agosto, algunas en julio. O sea, uno puede hacer un tomate mediados de julio. Estas son las especies: albahaca, berenjena, maíz, melón. Hay muchas cucurbitáceas, el pepino, el zapallo, el zapallito. En realidad, primavera-verano, para asociar y para recordar, son todas plantas que nos dan un fruto grande, como la berenjena, como el choclo o el melón o el pepino. O sea, las plantas de otoño-invierno son más de hoja, los ajíes. Voy a hacer referencia al tomate. De estas voy a elegir al tomate, que es una planta característica de primavera-verano. El tomate lo sembramos en plag en julio. Necesita protección, no lo podemos poner al aire libre en esa época porque hace mucho frío, hay heladas, y al ser el tomate una planta primavera-verano, la helada la mataría. Lo germinamos en plag y lo trasplantamos. Y lo ponemos en tierra una vez que pasa el peligro de heladas. ¿Está bien? Entonces, el tomate, los ajíes, son plantas que nosotros vamos a hacer en almácigo y después las vamos a pasar a tierra. No pasa lo mismo con el melón, el pepino, el zapallo, el zapallito o el maíz, que los vamos a hacer en tierra directo. Respecto a la berenjena, puede funcionar igual que el tomate, en plag y luego trasplante. La albahaca se puede hacer de siembra directa o las dos cosas. Con esto vemos, pero lo importante es que esto se hace fuera del periodo de heladas. Aunque no estemos en primavera, tiene que ser después del último peligro de heladas, digamos. Y también tenés una lista con todas ellas. Estas son primavera-verano. ¿Qué pasa si vos plantás una semilla de primavera-verano, la sembrás en invierno? Esto es muy común. Es muy común que de repente dicen: mirá, Víctor, estaba haciendo compost y me germinaron un montón de semillas de zapallo. ¿Y en qué época estamos? Y estamos en marzo, en abril. Bueno, viene el frío. La semilla germinó, pero está fuera de la época para cumplir todo su ciclo. Entonces esa planta, en la primera helada, se va a secar y perdimos tiempo, digamos, ¿no? Entonces, no todas las semillas que germinan pueden llegar a buen puerto si no tenemos en cuenta esta época, ese momento de siembra. No sé si alcanzan a ver lo que yo veo en la pantalla, pero bueno, acá tenemos primavera-verano, también albahaca, batata, berenjena, calabaza, maíz, mandioca, melón, zapallo, zapallito, porotos. Esta sería una poroto chaucha, una leguminosa de verano. Vamos a ver que hay leguminosas de invierno y leguminosas de verano.
O sea, en este manejo de la huerta y esta necesidad de proteínas que nosotros tenemos para el autoconsumo, vamos a hacer poroto y chaucha japonesa en primavera, verano, por ejemplo, y arveja y habas en invierno. El tomate. Acá está Félix. Félix y su tomate gigante. Le muestro este tomate, aparte de mi cariño por Félix, le muestro este tomate para que vean el tamaño y las cosas raras que podemos cultivar en nuestra huerta, ¿no? Este es un tomate amarillo, hay tomates negros, rojos, azuláceos, bueno, de todos los colores, cherries, así que bueno, pero este es un tomate cultivado de tamaño. También vamos a encontrar especies de todo el año. Acelga, apio, lechuga, perejil, rabanito, remolacha, zanahoria. Pero bueno, acá hay que hacer una salvedad. Si bien, por ejemplo, hay acelgas para todo el año, a su vez hay una selección de semillas para aquellas acelgas que podemos plantar en otoño-invierno y otras variedades para primavera-verano. Con la lechuga nos pasa lo mismo. Con la lechuga podés hacer una lechuga gallega en invierno y elegir una semilla de lechuga rápid para verano. El perejil es de todo el año, la misma semilla, no hay ningún problema. Ahí tenés perejil crespo, perejil de hoja lisa. Los rabanitos también, ¿no? La remolacha lo mismo. Y en la zanahoria sí, tenés algunas variedades que son buenas para primavera-verano y otra para invierno. O sea, si bien las especies son de todo el año, elegimos también semillas específicas para cada época del año. Acá les muestro una lechuga, pero les quiero hablar de algo que no hemos hablado, y es el mantillo. O sea, cuando una de las técnicas que nosotros usamos en la huerta es el mantillo. O sea, tapamos, no dejamos al descubierto la tierra para atenuar el efecto del impacto de la gota de agua. ¿Cómo haces este mantillo? Lo haces con hojas secas, con algún material inerte. No voy a poner pastos con semillas porque eso complicaría el tema de las malezas. Pero sí puedo usar hojas secas, viruta, o sea, cualquier material que sea neutro a los efectos de la huerta. Acá tengo dos lechugas, por ejemplo, esta es una hoja de roble, que es una preciosura. Soy un fanático de esta lechuga, es similar a la hoja del roble. Estas son lechugas moradas. O sea, uno puede elegir lechugas para cada época del año. Y este es un calendario por mes. O sea, vimos el calendario grande y este es el calendario por mes. Cada mes uno puede tener esta información sobre qué sembrar cada mes. Entonces, esto nos ayuda muchísimo porque uno puede planificar la huerta, puede ver si puedo plantar o no una determinada zanahoria o lo que sea. O sea, vimos que hay de primavera a verano, otoño, invierno, de todo el año, y además un calendario mes a mes, donde te mezcla todas para que vos busques la semilla y puedas sembrar. Este es un calendario pro huerta, un planificador pro huerta, que es lo que yo tengo a mis espaldas. A ver si puedo... Si lo ven aquí, ¿sí? Este es el planificador, este es el tamaño del planificador. Acá está toda la información que vos necesitas. O sea, es un resumen
vos buscás por una punta todas las especies, el aspecto botánico, el diseño, las labores, la planificación, la cosecha de semilla, la cosecha de producto, a qué distancia, ya está toda la información. Obviamente, hay muchas cosas que uno no se puede acordar y se fija acá. O sea, uno no puede memorizar toda esta información que damos en el curso. Entonces uno dice, bueno, a ver, la lechuga, ¿a qué distancia se siembra? Uy, a 30 centímetros una de otra, perfecto. ¿Qué me había dicho el profesor? El profesor me dijo que me imaginara cómo iba a ser la planta adulta y esa es la distancia. Y sí, más o menos 35 centímetros, perfecto. Ahora, me van a pedir el planificador de huertas, si ya no lo están pidiendo, lo van a pedir y lo tenemos en forma digital y lo vamos a mandar en el próximo envío. Vamos a mandarle el planificador de huerta. Quisimos hacerlo a través del chat, pero no pudimos. ¿No? ¿Tenés una pregunta, Lau? No, por ahora no. No sé si alguien quiere preguntar algo oralmente, pero por ahora en el chat no. ¿El planificador se puede comprar en algún lado? Porque la lámina es amplia y por mail va a llegar chiquita. Sí, lo que hemos hecho es llevarlo a una imprenta y imprimirlo en grande, en esas imprentas que imprimen planos. Esto lo provee el INTA. No Sí, es igual algo que esté a la venta, ¿no? Sí. de todas maneras, el archivo, por más que vos lo veas chiquito en tu compu o en el dispositivo, es un archivo de buena calidad y por eso lo podés llevar a imprimir a una imprenta donde quieras y vos lo podés ver, o sea, lo podés dar el tamaño que vos quieras al archivo. Así que bueno, el planificador, Gracias. sino también, también pueden googlear planificador de huerta y les va a aparecer un montón de archivos y links con esto. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto, o sea, decir, tengo una herramienta que me permite toda esta información que ya está clasificada, tengo el criterio, o sea, sé cómo usarlo, sé qué buscar y qué leer de todo esto que me pueda servir. O sea, tener el criterio y después ahí el dato finito está ahí. Pero también confíen en su intuición, confíen en los conceptos básicos que damos en el curso, porque muchas veces eso supera el dato frío, digamos, ¿no? O sea, el criterio, cómo lo asocio, al lado de cuál, de qué manera, o sea, y también permitirnos equivocarnos, no hacerlo perfecto, sino hacerlo Probar. como lo hace la naturaleza, probar, ¿viste? ¿No? O sea, así que bueno. Vic, ¿podrías Sí. explicar la diferencia entre siembra directa, siembra por golpe y siembra en almácigo? Bueno, me remito a la clase número 1, a la clase número 2, la clase número 2. Las semillas hay de distintos tamaños y algunas por su propio tamaño se pueden sembrar directamente en la tierra, como puede ser una semilla de haba, una de zapallo, de pepino, y otras que son chiquititas y que requieren una nursery, o sea, un lugarcito chiquito donde vos, un germinador, donde vos la podés observar, donde vos podés regarla todos los días, protegerla del exceso de sol, de la falta de sol, bueno, eso sería siembra en almácigo. Ahora, cuando uno hace siembra directa, que pone la semilla en la tierra directamente, siembra directa, hay distintas formas. Una es por golpe. Si yo pongo 1,
otra, eso es semilla por golpe. ¿Está bien? Semilla, siembro al golpe. 1, 2, 3. ¿Está bien? La distancia es la que nosotros calculamos que tenemos. Siembra a chorrillo. O sea, agarro un grupo de semillas y las voy largando así en un hilo, en un chorrito de semillas. Eso se llama siembra a chorrillo. Y después tenés siembra al voleo, que es una siembra donde no lo sembrás en una hilera, sino en un espacio, en una superficie. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la rúcula, yo quiero tener un canterito de rúcula y la siembro al voleo, van a salir todas juntas y después las voy a cortar para cosecharlas. Pero sí, son esos los distintos tipos de siembra. ¿Fui claro? Sí, perfecto. No digo que la que es por golpe, en general, se utiliza como siembra para las semillas que son relativamente grandes, que podés como manipularlas, agarrar de a una semilla, digamos. Claro. Y en general las que son al voleo o a chorrillo son semillas que o son más chiquitas o mínimas, digamos, ¿no? Como muy chiquititas. Después hay también excepciones. Esto, bueno, lo vimos en la clase. Recomiendo entrar en el canal de YouTube y ver la clase de siembra y repasar un poquitito, porque este tema está en detalle. Además, en el mail que les envío está desarrollado por escrito. O sea, no hay ninguna escapatoria, ninguna posibilidad de no saber cómo sembrar. Claro. Así que es cuestión de repasar, releer, volver a abrir los archivos, ver las prácticas y van a saber, van a aprender. Sí. Tengo otra pregunta. Dale. Carola pregunta, ¿cuándo es necesario aporcar una planta? Bueno, hay, dentro de las tareas culturales que hacemos en la huerta está lo que se llama aporcar. Aporcar. Debe venir de puerco, no sé. No sé por qué el origen de la palabra aporcar. Aporcar es acercarle a la planta tierra. Por ejemplo, si uno siembra rabanito, lo va a aporcar, o sea, vas a ponerle tierra como si fuera una bufanda, algo alrededor. Si sembrás zanahoria, también. Si sembrás cebollas, todas las liliáceas, echalot, cibulet, todas esas plantas llevan aporque. Aporcar es eso, acercarle tierra a la planta. Bien. Bueno, después te preguntaron bastante respecto a la profundidad que hay que darle a la semilla, tanto en el almácigo o en la tierra, cuando se siembra, ¿no? Sí, si depende del tamaño de la semilla, si... Para tener una regla es no más de 3 veces el diámetro de la semilla. O sea, para tener una regla mnemotécnica, lo importante acá es no exagerar en cuanto a la profundidad de siembra, porque es una de las principales causas de falla. O sea, exceso de profundidad de siembra. Imagínate que la semilla tiene reservas para salir a la superficie, liberar sus primeras hojitas y empezar a captar luz. ¿Está bien? Si nosotros la ponemos a 5 centímetros, 6 centímetros, 10 centímetros, la semilla jamás va a tener la energía como para llegar a la superficie, no va a poder colectar energía solar y la energía de reserva que tuvo la va a gastar en ese recorrido. Ese es el concepto, ¿viste? Con ese concepto después vas a ver cada semilla, profundidad de siembra, 2 o 3 veces el diámetro de la semilla. Bueno, te hago la última y que no sé si es de esta clase, pero bueno, por ahí si querés hacer un resumen. Tati dice si se podrá hablar un poco sobre cosecha